Hola muchachos, ¿cómo están? Ahora vamos por el quinto capítulo de la campaña de Barbarroja. Ya vamos terminando esta campaña, una de las más difíciles del Age original. Vamos a la cinemática. El Sacro Imperio Romano estaba completo y, de momento, Alemania e Italia juraron fidelidad a Barbarroja. Desgraciadamente, la paz no duraría. Los estados cruzados en Palestina se hundían. El rey sarraceno Saladino había desalojado a casi todos los cruzados de su castillo. El Papa exigió una nueva cruzada, antes de que Tierra Santa volviera a ser sarracena. Sorprendentemente, Barbarroja aceptó emprender esta nueva cruzada por el Papa contra el que había luchado. El rey Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra ya surcaban el mar rumbo a Oriente Medio. Pero el ejército de Barbarroja era el más grande, y no había flota europea que lo pudiera transportar. El emperador tendría que marchar por tierra a Constantinopla y atravesar tierras turcas hasta el punto de encuentro en Jerusalén. Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino y una de las ciudades más gloriosas del mundo. El ejército de Barbarroja podría descansar y reabastecerse en Bizancio antes de comenzar la gran marcha. Ya, iniciamos este escenario. El objetivo en sí es simple: 10 tropas tienen que llegar al campamento hospitalario. Las pistas, exploradores, para el que quiera verlo. Su Majestad Imperial. Debemos cruzar el mar de Mármara para llegar a Tierra Santa. Hay dos lugares donde podríamos comandar barcos. El débil puerto de Galípoli o la ciudad de Constantinopla, sólidamente fortificada. Viendo un poco más de la ruta histórica, entre comillas, vamos a hacer la ruta por Bizancio. Así que vamos a proceder a avanzar. Primero vamos a encargarnos de ese barco. Y vamos a, mientras los arqueros se encargan, vamos. No es lo más eficiente, pero es la opción que ¿Una tenemos. casa abandonada? ¡No! ¡Una emboscada sarracena! Acabar con esto. Y vamos a enviar los lanceros a limpiar. Como dato interesante de la marcha de Barbarroja, se estima que el ejército con el que intentó hacer este viaje, que fue el único ejército que, como mencioné al inicio, lo hizo por tierra, era entre 12.000 y 100.000 soldados. Igual es una gran diferencia, pero por los datos que pillé así, dentro de mi investigación amateur, ese era el estimado del ejército que acompañó a Barbarroja. Vamos a limpiar acá. Vamos por acá. Fácil, ya. También los otros dos reyes, así dando algunos datos interesantes además, que acompañaron a Barbarroja o que se embarcaron al mismo tiempo que él, fue el Felipe II de Francia por un lado, y por otro lado nuestro conocido Ricardo Corazón de León. Vamos a explorar por acá. No más cruzados. Emperador Barbarroja, no quiero ese sucio ejército en mi ciudad. ¡Vuelve de inmediato! Su Majestad Imperial. Si queremos usar la marina bizantina, debemos invadir Constantinopla. Vamos a mantenernos por acá, tranquilos. Vamos a tener las tropas. Va. Ese golpe sí me dolió. No. Eso. Esto.
es el avance más limpio que he tenido, pero igual servirá. Perdí muchos piqueros, demasiados, la verdad. Vamos a tirar esto por acá. Lo bueno es que el ejército de Bizancio no se regenera, esa es una ventaja. Pero lo que más me duele es que perdí mi caballo de exploración. Así que solo nos queda la opción bruta de enviar un paladín que no tiene nada de visión, pero que para asediar Bizancio hay que destruir estas. Esto es todo un tema. Vamos a tocar un poco la torre a ver si aún queda alguna tropa. Déjense acá, son peligrosas pero útiles. Bueno, igual es interesante mencionar el dato de que esas cosas no se pueden quedar quietas. Que el emperador de Bizancio no quería que Barbarroja cruzara por su ciudad. Incluso creo que hay menciones de que bueno, el hecho de que aparecieron tropas sarracenos acá simboliza como el hecho de que incluso hubo negociaciones entre Saladino y el rey de Bizancio en ese momento, que creo que era, según mis notas que tengo acá, Isaac II Ángelo, para evitar el cruce de Barbarroja, que también para Saladino era lo que más quería evitar, ya que de todos los ejércitos que obviamente iban, era el más grande y la mayor amenaza para Saladino. Y claro, Saladino envía estas tropas, que históricamente simbolizan como las tropas que fueron enviadas para intentar interceptar a Barbarroja. También otro dato no menor, que aprovechando que lo estamos haciendo, es que en sí Barbarroja nunca atacó la ciudad de Constantinopla, sino que tuvo un enfrentamiento con el rey Isaac. Vamos a hacer por acá para ganar esta visión. Vamos por acá, vamos por acá. Las torres son súper peligrosas y tienen un montón de rango, así que tengo que limpiarlas todas. Ahí va una. Impacto. Ahí va una. Ahí van dos. Y te enviamos con los monjes. Vamos a limpiar esta. Vamos a limpiar esta. Vamos a mandar dos al tiro. Vamos a mirar por acá. Este escenario se gana fácil si uno va con calma, que es lo más importante. Bueno, como les mencionaba, ya no es en realidad que Barbarroja o Federico atacara a Constantinopla, sino que les ganó a Bizancio en una batalla en Filópolis, según mis notas. Y con esto ya el rey el emperador de los bizantinos accedió a permitirle el paso a Barbarroja. ¿Ya? Y de aquí, y claro, luego Barbarroja llegó acá a Bizancio, efectivamente, y de aquí fue trasladado a Asia, donde continuaría su viaje. Quedan pocas torres. Bien, nos queda esta de acá. Vamos a ordenar un poco las tropas también, aprovechando. 34.
últimas torres. Igual, mucha gente, por todo este tema de las cruzadas, piensa que claro, el Imperio Bizantino no tuvo relaciones con, por ejemplo, con Saladino, pero por el mismo tema de las cruzadas. Pero claro, luego aparece este tema de que el rey Isaac II, obviamente al parecer, no tenía muy buena relación con Federico. Sobre todo porque los dos también se hacían llamar el emperador romano, el rey de los romanos, y seguramente otros sucesos, pero es bastante curioso, porque uno pensaría que lo más lógico era que se aliaran para ayudar en el tema de las cruzadas, pero como sucede muchas veces en la historia, las cosas no son como uno piensa que son, tan simples. Ya nos queda poco. Más y ya podremos cruzar. Armar la artillería y vamos a hacer el siguiente evento. Lo bueno es que, claro, la ciudad es gigante, pero no nos atacan. Así que lo único que hay que hacer para que el Imperio Bizantino cambie su relación con nosotros es tener cuidado con ese castillo y no ser tan precipitados. Vamos a ver la caballería acá. Quiero quietecitos. Es posición pasiva. Porque el momento en que no mire estas cuestiones van a disparar sobre mis tropas y voy a perder tropas más de las debidas. Lo bueno es que como tenemos monje podemos incluso hacer la microgestión de ir avanzando lentamente, matar unidades, volver, sanar. No es la estrategia más rápida, pero es una estrategia bastante contundente para pasar este escenario, la verdad. La verdad, incluso cuando jugué este escenario creo que la última vez hace muchos años, creo que solo una vez fui a la ciudad de Galípoli, pero la verdad ni siquiera recuerdo qué evento sucedía ahí. Ya Muy seguimos bien, avanzando. Barbarroja. Has dejado claro tu punto de vista. Te permitiré usar mi marina si coges a tus cruzados saqueadores y os vais. Entonces nos vamos a embarcar. Lo más importante, hay que ir limpiando y avanzando. Acá. Bueno, usando... Oh, casi. Hacemos las limpiezas. Lo primero que siempre recomiendo en este escenario antes de hacer cualquier cosa es ir limpiando el mar. Está lleno de barcos enemigos, como ese. Y si... nos atacan, si nos destruyen los barcos de transporte, podemos perder incluso la campaña solo por el hecho de no poder... transportar las tropas de un lado al otro. Con esto.
También hay, por lo que yo sé, existen 2 zonas de desembarco. Una más al norte y otra más al sur. En mi experiencia, la ruta más fácil es por el, o sea, más corta, es la del sur. Y la que es por el norte es más complicada, pero claro, queda más cerca de del desembarco desde Bizancio. Desde aquí es el mar de Mármara. Entonces vamos a ir bajando y vamos a ir limpiando. Menos... ir revisando todo para limpiar. La primera opción de desembarco es esta de acá. Es la más corta. Cruzas acá hasta acá. Y si gestionas bien tus barcos, la verdad no deberías tener problema, la verdad, para despejar más al sur y poder avanzar más. Limpiamos aquí. Limpiamos aquí. Seguimos avanzando. Creo que la siguiente bajada está por acá. Sí, es acá cerca, siempre es cerca de esas montañas, creo. Creo que es por este punto. Mentira. Es más abajo de distancia. Seguimos avanzando con la armada. No voy a subir nada hasta que tenga la ruta clara y limpia, porque si me distraigo viene un barco como este y destruye mis barcos de exploración, estaré en problemas. Avanzando. Quedan menos. Creo que... ahora sí. Ajá, por acá no puede ser tan cerca tampoco. Aquí. Esta es la casa de playa que yo personalmente recomiendo porque hace la campaña mucho más corta y mucho más fácil. Entonces, empezamos a embarcar tropas. Dass ich soll. Lo bueno es que incluso sobran mucho los barcos de transporte en este escenario. Entonces vamos a ir hacia acá. Navegamos rápidamente. Un pelota explota con una barcaza llena y nos pone la campaña extremadamente complicada, incluso dependiendo qué tropas aún están embarcadas. Los teutones intentan desembarcar. ¡Al ataque! Eso. Heiße? Ja. Como siempre, lo más importante es tener cuidado con los negros. Bereitet. Ja. Bereitet. Bereitet. Ja. De acá.
cañones. Y de esto se encarga la caballería. Heiße, dies war Controlamos las unidades. Aquí vamos bien. Vamos limpiando. Vamos las tropas. Vamos avanzando. Ya, entonces nos tomamos nuestro descanso, sanamos a los paladines y nos preparamos para seguir avanzando. Bienvenidos a Asia. La bajada por acá es mucho más agresiva que la bajada por el norte, pero nos deja mucho más cerca del objetivo, la verdad. Entonces, exploramos con la caballería. Creo que hay por acá. Por acá no podemos avanzar. El suelo retumba como si estuviera vivo. ¡Terremoto! Me encanta estos efectos especiales. Algo que no investigué y siempre me pregunté fue si ese terremoto estaba basado en algún suceso, desastre histórico. Siempre me pregunté eso. Entonces, seguimos avanzando. Ja. Siempre con la caballería por delante y con tranquilidad. Atacamos rápidamente a la caballería de los Seleucidas. Bereitet. Por acá, vamos a revisar que no haya nada. Dos castillos. Como defensa. Heiße, bereitet. Heiße. Ja. Quiero un poco. Y vamos a empezar a revisar. Porque, si no mal recuerdo, había incluso más de un castillo acá molestando. Pero ya el objetivo está al lado prácticamente. Vamos a tomarnos esto con calma. Incluso podríamos hacer una carrera, agarrar los 10 paladines y hacerlos cruzar hasta acá, pero eso sería anticlimático. Por acá y atacamos. Este. Fácil. Ya tenemos las tropas controladas. Heiße, dies war Sacamos debajo del rango del castillo y vamos limpiando. Fácil. Tenemos a la caballería por acá. Y entramos. Hacemos esto rápidamente. Salimos. Acercamos los monjes. Acercamos las tropas. Y esperamos. Me encanta a veces cómo los mapas representan como grandes espacios de terreno en muy
en un mapa que parece relativamente pequeño, pensando que aquí estamos en Constantinopla, y aquí ya estamos cruzando, aquí ya estamos en Asia. Listos, vamos a hacer la última exploración antes de hacer nuestra entrada triunfal. Por esto nunca hay que perder la calle de exploración, porque te puedes explorar con paladines o otros tipos de unidades, muy molesto. Ya. Parece que ya está todo asegurado. Vamos a juntar las tropas y vamos a hacer nuestra entrada triunfal. Bereitet. Vamos en 25 minutos, así que buen tiempo para terminar el escenario. Heise. Bereitet. Dies war. Hay unos arqueros seleucidas que no los quiero molestar. Vamos a juntar acá y vamos a ir avanzando. Siempre me pregunté si este es el famoso río Gotsu, creo que se llamaba, donde bueno, sucede la tragedia, que pronto vamos a ver en la cinemática. Entonces, entramos nomás a la fortaleza de los templarios. Bueno, los hospitalarios, que si no me equivoco creo que eran un tipo de templarios. Si estoy equivocado, pueden corregirme en los comentarios, no tengo ningún problema. ¡Las fuerzas de Federico Barbarroja! ¿Qué ha pasado? ¡Qué aspecto lamentable! Diríjanse al castillo. Pueden descansar allí. Oye, con 47 tropas no creo que estemos en un estado lamentable. Paladín Franco, caballero. El castillo que mencionan, como así último pequeño dato interesante, creo que es el castillo que se llama Castillo de Silifke, y sí creo que se pronuncia así, que fue el castillo que queda cerca de donde va a suceder la tragedia de nuestro héroe. Así que vamos avanzando ya. Bienvenido, emperador Federico. Puede descansar aquí con nosotros antes de continuar su viaje a Tierra Santa. Excelente, muchachos. Con 47 tropas la hicimos de oro. Vamos por la cinemática. El ejército de Barbarroja había marchado cientos de kilómetros a través de las montañas en julio. Así que cuando se encontraron el río Goksu, los hombres se quedaron asombrados y agradecidos. El propio Barbarroja no pudo resistirse a sumergirse en el agua fría, sin siquiera quitarse la armadura. Para incredulidad de los supervivientes, Barbarroja se ahogó. Algunos decían que Barbarroja no podía nadar con su armadura. Otros, que su corazón de 67 años se había parado. Al margen de la causa exacta, su cruzada terminó ahí, el 10 de junio de 1190. El emperador sacro romano había muerto. Así es, muchachos, como nuestro querido emperador Federico Barbarroja cae. Bueno, unos últimos datos que mencionar antes de terminar el video. Como mencionaba al inicio, Federico comenzó su viaje entre 12.000 y 100.000 soldados, pero cuando ya murió Barbarroja, la mayoría desertaron. Y se cree que después hubo un gran asedio, que es el asedio de Acre, que ya por lo menos 5.000 tropas participaron. Ahora, si es 100.000 quedaron 5.000, fue una deserción gigante. Y si fueron de 12.000, la verdad la deserción, claro, sigue siendo la mitad del ejército, pero de 12.000, 5.000 sigue siendo una buena cantidad. Se quedó considerando que perdieron a su emperador. Así que así termina la marcha de Barbarroja, pero no al final de su viaje, porque aún nos queda un último escenario, que es el sexto para terminar esta campaña. Un escenario bastante entretenido, a mí me gusta bastante. Yo
dificultad media, pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Eso sería todo por ahora y nos vemos en El Emperador Durmiente.